Amén, hermanos, Dios les bendiga una vez más, ya que el Señor Jesús nos ha dado la oportunidad, nos ha dado una nueva misericordia en la cual usted y yo nos hemos despertado, levantado para conectarnos, a unirnos juntamente con todos aquellos que se conectan, que se están conectando en este instante. Amén, para estar unidos orando, escuchando su palabra, meditando su palabra, amén, alabándole y glorificándole y exaltándole como nuestro Señor Jesús lo merece, ya que Él es el único que ha derramado su sangre preciosa por usted y por mí. Amén. Vamos a iniciar, hermanos, con una porción bíblica. Quiero que me acompañe allá en Génesis capítulo 5. Vamos a ver una porción, vamos a meditar en un tema en la cual el Señor me ha permitido compartir con ustedes, hermanos, y el tema de hoy lo he titulado Dios honra a quien le honra. Amén. Vamos a ver por medio de la palabra de Dios que si usted y yo honramos al Señor, Él nos honra y Él nos suple y Él ve nuestra necesidad y a su tiempo Él nos concede y nos suple la necesidad. Amén. Vamos a la palabra, hermanos, Génesis capítulo 5. Vamos a leer del verso 22 al verso 24, una palabra hermosa, preciosa, en la cual el Señor nos muestra algo tan maravilloso y hermoso que el Señor hizo con uno de sus siervos. Amén. Uno de sus siervos, aquellos que caminaron juntamente con el Señor, que estuvieron de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Génesis capítulo 5 del verso número 22 al 24, y dice la palabra de Dios de nuestro nombre, de nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, y dice así: Génesis capítulo 5 del verso 22 al verso 24, dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias. Que seas tú, Señor, añadiendo a esta palabra, Señor, que seas tú hablándonos a nuestros corazones, que seas tú, Señor, enseñándonos que si nosotros te honramos, tú nos vas a honrar de una manera muy especial, y que sea tu Santo Espíritu llenando los corazones, ese vacío, ese hueco que a veces sentimos, que no hay nada del mundo en el cual se pueda llenar sino con tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús nos disponemos, Señor, a escudriñar tu palabra, a meditar y a entender, Señor, por medio de tu palabra, Señor, lo bueno y maravilloso que tú eres con cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y que seas tú añadiendo bendición a esta palabra. Amén. Amén, hermanos. Vemos aquí cómo la palabra de Dios nos enseña, la cual, si nosotros buscamos a nuestro Dios para alabarle y glorificarle y estar en comunión con Dios. Aquí vemos la palabra del Señor, hermanos, en Génesis capítulo 5, del verso 22 al 24. Vemos que aquí nos enseña que no caminó con Dios. Amén. Que no siempre estuvo en comunicación con Dios. Que no le agradaba a Dios. Que Dios veía la sinceridad de Enoc delante de él. Y cuando Enoc siempre buscaba al Señor, el Señor siempre le bendecía, el Señor siempre estaba con él. Así de que si usted y yo, hermano, hermana, buscamos la presencia de Dios, buscamos
la misericordia de Dios, buscamos el rostro de nuestro Señor Jesucristo, Él va a ver y Él conoce nuestro corazón, y conforme a sus riquezas en gloria, Él va a suplir nuestra necesidad. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en el verso número 22, dice, y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Amén. Y podemos ver por medio de su palabra muchos textos bíblicos en la cual menciona que si nosotros buscamos a Dios, Dios está con nosotros. Que nosotros tenemos la necesidad de buscar la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Amén. Y por medio de la palabra de Dios podemos ver que Él no necesita de nosotros. Él, si nosotros le servimos, si nosotros le adoramos, si nosotros le exaltamos, o si no lo hacemos, Dios sigue siendo Dios. Pero queremos nosotros que el Señor nos bendiga, queremos nosotros que el Señor supla nuestra necesidad, entonces tenemos que honrar a Dios. Pero ¿qué es honrar a Dios? ¿Es nomás ir, congregarnos y hasta ahí? No. Honrar a Dios es que nosotros cumplamos lo que la palabra de Dios dice allá en Hechos capítulo 1 y el verso 8, cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo más último de la tierra. Si nosotros somos testigos, somos representantes de Cristo Jesús, Él nos va a honrar en diferentes maneras. Cuando nosotros le somos fiel a Dios, cuando nosotros damos buen testimonio que Dios está con nosotros, Él nos honra, Él nos bendice, Él suple nuestras necesidades. Así que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que Dios nos honre? Tenemos que honrar a Dios. ¿Cómo? Escudriñar las Escrituras, meditar en las Escrituras de día y de noche, porque va a ser prosperado nuestro camino. Amén. Podemos ver por la palabra del Señor ahí en el verso último que leímos de Génesis capítulo 5, el verso 24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Usted quiere que Dios lo lleve ante su presencia? Nosotros queremos estar juntamente con Dios, caminemos con Dios, andemos con Dios, meditemos en Dios, escudriñemos la palabra, busquemos la misericordia de Dios. ¿Cómo es que nosotros vamos a honrar a Dios? La pregunta nos la hacemos y ¿cómo es que yo voy a honrar a Dios? Podemos ver por medio de la palabra en la cual el Señor Jesucristo lo dijo a aquellos que andaban con Él. Y les dijo, por cuantos te lo has hecho a algunos de mis pequeños, me lo has hecho a mí. ¿Cómo es que tenemos que honrar a Dios? Amando a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Cómo es que tenemos que honrar a Dios? Alabándole y glorificándole de corazón. ¿Cómo es que tenemos que honrar a Dios? Presentándonos delante de Él con un corazón contrito y humillado, y Él nos va a honrar. ¿Cómo? No nos va a despreciar. Amén. Podemos ver por la palabra de Dios ahí en Juan, vamos a Juan capítulo 14 y podemos ver aquí lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 14 y dice la palabra de Dios en el verso número 6 para que podamos ver lo que el Señor
quiere que nosotros hagamos. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si nosotros buscamos un camino en el cual queremos que nos lleve hasta la vida eterna ante la presencia de Dios, ¿a quién tenemos que buscar? ¿A quién tenemos que honrar? A Jesús, porque Él es el camino. Cuando nosotros decimos la verdad, estamos honrando a Dios, porque Él es la verdad. Cuando nosotros buscamos la vida o el vivir agradable, una vida agradable delante de Dios, estamos honrando a Dios. Entonces, cuando nosotros en realidad buscamos ese camino, esa verdad y esa vida, el Señor Jesucristo nos va a llevar ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Por medio de Él, nosotros podemos entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos honrando al Señor Jesucristo. Amén. Por medio de Él. Nadie más nos puede llevar ante la presencia de nuestro Dios. Nadie más nos puede llevar a ese lugar de paz y tranquilidad, de gozo y alegría, más que el Señor Jesucristo. Y ahí en su palabra lo dice en 1 de Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único que es nuestro mediador para poder llegar al cielo, para poder entrar en comunicación, Amén. Podemos nosotros ver que el Señor Jesucristo lo dijo en su palabra, lo que acabamos de leer: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Y nadie viene al Padre, nadie viene al Todopoderoso si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de aquel que se humanizó, el mismo Dios que se hizo carne, que vino y habitó entre la humanidad, que Él mismo se presentó, que Él mismo se entregó para que usted y yo podamos ser salvos. Su palabra dice que Él vino a los suyos, pero a los suyos no le recibió. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de llamarlos hechos hijos de Dios. Porque aquellos que creían en un Dios todopoderoso no lo aceptaron cuando estuvo entre ellos. Pero usted y yo, hermano y hermana, aunque no lo conocemos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, lo honramos para que Él nos honre, para que Él tenga misericordia de nosotros. Nosotros que lo hemos aceptado, que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos creído en aquel que derramó su sangre preciosa, Él nos honra a cada uno de nosotros creyendo que Él nos va a salvar y nos va a dar la vida eterna. Porque nosotros ya no somos aquellos que le agradábamos a aquel ser que dice la palabra que es el príncipe de las tinieblas, pero más nosotros, usted y yo, que le hemos aceptado, Él nos ha dado un título, Él nos ha dado un diploma en la cual nos dice ahí en 1 de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Él nos ha dado ese título, ¿sabe por qué? Porque nosotros honramos a Dios, porque nosotros nos acercamos con un corazón contrito y humillado
Y Él nos dice, tú ya eres un real sacerdocio, tú ya puedes entrar ante la presencia de Dios. Tú eres un pueblo que Dios ha escogido, tú eres una nación santa que, que por medio de la sangre de Cristo Jesús nos ha santificado. Nosotros ya somos embajadores de Cristo. Él nos ha honrado con eso, con su presencia. Eso es lo más importante en la cual nosotros tenemos que estar alegres y contentos de que Él nos honra con su presencia. ¿Y cómo es que nosotros sentimos, cómo es que nosotros sabemos que su presencia está con nosotros? Es porque sentimos al Espíritu Santo, sentimos sus caricias cuando estamos afligidos, cuando estamos angustiados y venimos a los pies de Cristo y le presentamos nuestra angustia, nuestra aflicción, y Él nos honra con acariciarnos, y nosotros debemos de darnos cuenta que Él está con nosotros, que Él nos guarda y nos protege y nos cuida. ¿Por qué? Porque estamos buscando su presencia. Amén. ¿Cómo es que honramos al Señor? ¿Cómo es que honramos a Dios? ¿Cómo? Como dice su palabra, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, así es como nosotros estamos honrando a Dios. Y después dice, y entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así es como Dios nos honra si nosotros le honramos al Señor. ¿Cómo es que le honramos al Señor? Tratando de cumplir su palabra. Cuando dice ahí en Isaías, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en cuanto Él está cercano. Y luego dice, deje el impío su camino y vuelva hacia Dios. Nosotros, todos nosotros le fallamos al Señor, pero lo más importante, y cómo es que vamos a honrar a Dios, reconociendo que le hemos fallado, reconociendo que le quedamos mal al Señor. Pero cuando venimos ante su presencia, arrepentidos, con esa sinceridad, y decirle, Señor, te he fallado, te he faltado, Señor, no he cumplido tu palabra, perdóname, ayúdame a buscar tu presencia, ayúdame porque solo no puedo. Entonces es cuando honramos a Dios y Él nos honra y Él nos escucha con esa misericordia en la cual Él tiene con nosotros. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor, Él nos escucha, Él nos oye, Él inclina su oído, Él voltea hacia la tierra y nos ve, y Él conoce las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Él bien lo conoce, Él bien sabe. Solo Él y usted y yo sabemos nuestra relación con Dios. Nadie de nuestros hermanos conoce nuestra relación con Dios. Ninguno puede conocer la relación de mi hermano o mi hermana que ella tiene o él tiene con Dios. Solo Él personalmente y Dios. Así de que si usted, hermano o hermana, le puedan decir o le diga a alguien que usted no hace las cosas de Dios, y si es verdad que usted honra y glorifica a Dios, no se preocupe por lo que digan de usted. Solo usted y Dios conocen lo que la comunión entre ustedes y Dios. Amén. ¿Qué importa lo que diga la gente si dicen que yo no escudriño, que yo no busco a Dios, que yo no me congrego, que yo no eso? Solo Dios y usted sabe la relación que usted tiene con Dios.
Por eso es que nosotros personalmente, hermano, hermana, hay que honrar a Dios. Hay que honrar a Dios de una manera en la cual Dios se agrade de lo que nosotros hagamos delante de Él. Porque a veces nosotros honramos a Dios o queremos honrar a Dios simplemente nomás como para quedar bien con el hombre o para que el hombre me mire que estoy exaltando a Dios. Y eso a Dios no le agrada. Y eso no es honrar a Dios. Que nosotros pensamos honrar a Dios para que mi hermano o mi hermano me mire que estoy honrando a Dios. O que estoy alabando, que estoy exaltando. No, cuando nosotros lo hacemos, como dice la palabra de Dios, con un corazón contrito y humillado, agradando a Dios, honrando a Dios, Él nos va a honrar. Él nos va a bendecir. Él nos va a guardar y nos va a cuidar. Porque ¿quién de nosotros en este instante, hermano, hermana, que está conectado, y los que no están conectados, pero que buscan al Señor, quién de nosotros podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha guardado y nos ha cuidado? Amén. Podemos ver por medio de las peticiones y por medio de lo que vemos en el mundo cuánta gente está sufriendo en los hospitales, en los hogares, contagiados con ese virus. Cuánta gente no está postrado en una cama, pero usted y yo, hermano, hermana, estamos levantados, estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos alabando día a día a nuestro Señor Jesucristo. Estamos honrando a Dios. Por eso el Señor nos honra, como nos guarda y pone un vallado alrededor de nosotros para que ese virus no pueda prevalecer contra nosotros. Y podemos decir una vez más, Ebenezer, porque desde que empezó esta pandemia el Señor me ha guardado y me ha cuidado y me ha protegido. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, hermano, hermana, nuestra salvación. Personalmente dice la palabra que la salvación es personal. Así de que nosotros tenemos que buscar, tenemos que tratar de honrar a Dios para que Dios nos siga honrando. ¿Cómo? Simplemente, hermano, hermana, simplemente al abrir sus ojos y poderse conectar y estar unidos con nosotros en la oración, en la palabra, en la alabanza. Con eso tenemos, hermano, hermana. Con eso tenemos, y que estamos sanos, que estamos vivos y que tenemos un plato en la mesa de que comer. Eso el Señor nos honra de esa manera, de que no nos falte el alimento y que estamos sanos y no estamos postrados en una cama. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que honrar a Dios, tenemos que buscar la oportunidad de alabarle y glorificarle y exaltarle y meditar en la palabra de Dios, para que el Señor siempre nos guarde. Amén. Como lo dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y nosotros, si buscamos a Dios, estamos habitando bajo el abrigo de nuestro Señor Jesucristo, que es el Altísimo, es el Poderoso, es el Dios de los dioses, es el Rey de reyes y el Señor de señores. Ese Jesús en la cual dio su vida por usted y por mí. Jesús de Nazaret es el nombre que es sobre todo nombre. Jesús es el poderoso. Jesús de Nazaret es el que, y dice su palabra, que Él salvará a su pueblo. Y nosotros, la palabra de Dios dice que ya somos pueblo y nación santa. Y ya nosotros ya somos pueblo del Señor. Así de que si ya somos pueblo del Señor, Él nos va a guardar siempre y cuando honremos a Dios. Amén.
Vaya conmigo un texto más, Hebreos capítulo 11, y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11 y el verso número 5 y el verso número 6. Veamos lo que dice aquí. Dios honra a quien le honra. ¿Cómo Dios nos va a honrar? ¿O cómo yo voy a honrar a Dios para que Dios me honre, para que Dios me bendiga, para que Dios me guarde, para que Dios me dé fortaleza, para que Dios me dé fuerza, para que Dios me dé ánimo? ¿Cómo es que yo, quien le pido al Señor fuerza, fortaleza, ánimo, paz, tranquilidad, qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios me honre de esa manera? Amén. Hebreos capítulo 11 y el verso 5 y el verso 6 dice de esta manera, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, que Él honra a quien le busca. Dice aquí que no, dice, fue traspuesto para no ver muerte. La palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin será salvo. Entonces, si nosotros perseveramos, hermano, hermana, podemos ver por medio de la palabra de Dios que el Señor Jesucristo ya está a las puertas. Amén. Y si nosotros permanecemos fieles a la palabra de Dios, fieles al Señor Jesucristo, cuando Él venga, si estamos vivos, no vamos a ver la muerte. No vamos a sufrir la muerte. Pero si Dios permite que suframos la muerte, pero perseverando en el Evangelio, perseverando, honrando a Dios, vamos a ir a un lugar de paz y tranquilidad. Vamos a morir con esa paz y ese gozo y esa alegría en la cual cada uno de nosotros hemos experimentado cuando visita uno a un enfermo que está hospitalizado en la cama, y podemos darnos cuenta que en vez de que nosotros vayamos a darle fortaleza y fuerza y ánimos, ellos son los que nos dan ánimo y fuerza y fortaleza a nosotros, nos demuestran que ellos están fortalecidos. Amén. Y yo creo que algunos de nosotros hemos pasado esa experiencia, que nosotros vamos a animar a la persona que está en la cama, y la que está en cama nos anima a nosotros, porque vemos su paz, su tranquilidad, el gozo, la alegría. Aún estando postrados en esa cama, tienen esa alegría, no se les ha acabado ese gozo, esa alegría. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra cuando dice que Él cambió nuestro lamento en gozo, en alegría y en paz y tranquilidad. Y así es como Dios honra a quien honra a Dios. Podemos ver aquí por su palabra, dice que en el verso 6 de Hebreos 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado, para que Él nos honre por medio de su palabra. Amén. Podemos nosotros ver, podemos nosotros buscar la benevolencia de nuestro Dios Todopoderoso, en la cual Él nos honra con su palabra. Amén. Busquemos juntamente conmigo, hermanos, otro versículo de la Biblia, en la cual le encontramos ahí en la
la primera carta de Juan, primera de Juan, y vaya ahí lo que dice el capítulo 5 y el verso número 7. Perdón, perdón hermanos, vaya allá, Génesis capítulo 3 y el verso 3. Génesis capítulo 3 y el verso número 3. Y la palabra de Dios dice de esta manera: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, porque, dice, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Él da un mandamiento en el cual dice, no hagas esto porque vas a morir. No toques lo que no le agrada a Dios. No hagas lo que no le agrada a Dios. Honra a Dios. ¿Cómo vamos a honrar a Dios una vez más? Obedeciendo su palabra. Dice aquí que no lo tocaréis porque si tú tocas o tú haces lo que a Dios no le agrada, vamos a morir. Amén. Una vez más dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. No comeréis de él. ¿Cuál es el fruto? Dice que ese árbol es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando dice que no lo tocaréis, que no lo comeréis, quiere decir no pruebes. No pruebes a saber lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que a Él no le agradan diferentes puntos, diferentes cosas que aquí la Biblia nos menciona, que no es agradable delante de Dios, si actuamos de la manera incorrecta delante de Dios, vamos a morir eternamente. Si no nos acercamos al Señor con un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es la desobediencia a Dios? ¿Cuál es el pecado que cometió el hombre delante de Dios? No es la acción, no es lo que hizo, sino no es la obra, digamos, el acto, sino la desobediencia a la palabra de Dios. Si Dios dijo no lo hagas, no hay que hacerlo. Y cuando Dios dice tienes que hacerlo, lo vamos a hacer. Amén. Cuando dice la palabra de Dios, allá en 2 de Timoteo capítulo 3 y el verso del 1 en adelante, cuando dice que en estos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, impetuosos, deshonestos, muchos puntos en la cual dice el Señor, al último dice, a estos evita, no te juntes con ellos, no hagas amistad con ellos. ¿Por qué? Porque te puedes contaminar. Y si el Señor dice, evítalos, hay que evitarlos para no ser contaminados, hermano, hermana. Amén. Por eso es que si tú y yo honramos a Dios, Él nos va a honrar de una manera muy especial, de una manera en la cual nos vamos a sorprender cómo Dios nos bendice, cómo Dios nos prospera, cómo Dios nos guarda, cómo Dios nos protege, cómo Dios nos cuida, cómo Dios tiene cuidado de nosotros, porque estamos honrando a Dios. Amén. Pero cuando nosotros no honramos a Dios y estamos haciendo las cosas para quedar bien con nosotros mismos o con una persona, entonces viene la consecuencia. Viene la aflicción, viene la tristeza, viene el dolor, y ahí es cuando nosotros decimos, ¿por qué?
¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué he perdido un ser querido? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué? Porque no estamos agradando a Dios. Porque no estamos agradando a Dios como Él quiere que nosotros le agrademos. Porque Él quiere que nosotros nos acerquemos delante de Él con un corazón verdaderamente contrito y humillado. A veces nosotros nos acercamos a Dios simplemente nomás para que Él nos bendiga, para que Él tenga misericordia de nosotros. Pero ¿qué hay de mí para con Dios? ¿Qué estoy haciendo para agradar a Dios? ¿Cómo estoy haciendo cumplir la palabra de Dios en mi vida? Porque si no lo estoy haciendo como a Dios le agrada, Dios no me va a honrar. Dios no me va a bendecir, Dios no me va a guardar, Dios no me va a cuidar. Nosotros nos apartamos de la cobertura de Dios. Dios quiere que lo honremos para que Él nos honre. Por eso dice su palabra ahí en Mateo capítulo 6, cuando dice que cuando nosotros queramos orar delante de Dios, dice, entra en tu aposento alto y lo que hagas en lo secreto, dice, yo te lo voy a compensar en público. Hazlo, haz lo que tienes que hacer, hazlo, pero solo para agradar a Dios, para honrar a Dios. No para que mi hermano o mi hermano se dé cuenta de que yo oro 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas para el Señor. Hazlo en lo secreto. Y Dios dice que todo lo que hagamos en lo secreto, Él nos lo va a conceder en público, nos va a compensar en público. Nos va a honrar. Yo le puedo decir, yo oro, no oro, si busco a Dios, no busco a Dios. O a veces se lo digo nomás para que diga, ojo, y el hermano, qué santificado está, o que esto. Pero si en realidad no lo hago, mejor prefiero hacerlo y que nadie se dé cuenta. Solo Dios. Solo Dios, porque la palabra de Dios dice que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha. No toques trompeta cuando tú hagas algo para Dios, dice la palabra de Dios. Tú honra a Dios en lo secreto, en lo más íntimo. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámale mientras está cercano. Y verás la gloria de Dios, verás la misericordia de Dios, verás el poder de Dios. Y cuando Dios se lleva a un ser querido, o cuando Dios te quita a un ser querido, es porque Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene un propósito no nomás contigo, sino que también con tus familiares, en las cuales no han aceptado a Dios o se han apartado de Dios. Amén. Honra a Dios para que Dios te honre. Amén. Sigamos con la palabra de Dios. Vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 6 y el verso 9 y 10. 1 de Corintios capítulo 6 y el verso 9 y el verso 10. Ya casi termino, hermanos. Dice la palabra de Dios, 1 de Corintios capítulo 6, 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No erréis, no erréis. En otros textos bíblicos dice que ni el mentiroso, ni el que dice palabras deshonestas, ni el que hace contienda con su hermano, con su hermana, heredarán el reino de los cielos. Amén. Y
a veces nosotros mismos estamos en contienda contra nosotros mismos. Estamos contendiendo aún con la palabra de Dios, sabiendo que lo que está escrito ya está escrito. Y lo que está escrito se va a cumplir, tarde que temprano se va a cumplir la palabra de Dios. Entonces no erremos. Los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ni los deshonestos, ni los ladrones, ni los que se enojan a cada momento, ni los que dicen palabras deshonestas, no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no están honrando a Dios, porque no están agradando a Dios. Pero usted y yo, hermano, hermana, que buscamos honrar a Dios, Dios nos va a honrar. ¿Cómo? Que vamos a entrar al reino de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a experimentar lo mismo que están haciendo los ángeles allá ante su presencia, alabándole y glorificándole, exaltándole, sin cansarse, sin que les dé hambre, sin que les dé sed. No va a haber nada, dolor, ni tristeza, ni llanto, ni hambre, ni sed. No va a haber nada de eso allá. ¿Quién de nosotros no anhelamos estar delante de la presencia de Dios? Si usted, hermano, hermana, anhela estar ante la presencia de Dios, honre a Dios. Hágalo para la honra y gloria de su nombre, no para agradar a los hombres. Tú, amigo, amiga, que me escuchas, que me vas a escuchar, que me has escuchado, honra a Dios, busca a Dios. Isaías 55 dice, buscar al Señor mientras pueda ser hallado y amarle en cuanto está cercano. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Por qué dice la palabra de Dios mientras pueda ser hallado? Porque el Espíritu de Dios será quitado cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que honra a Dios, una iglesia que busca la presencia del Señor a cada instante, a cada momento. Una iglesia en la cual siempre está en comunión con Dios, que siempre busca la misericordia de Dios. Amén. Busca al Señor. Busca a Dios. Él es el único que te va a poder ayudar. Él es el único que puede transformar tu corazón. El Señor Jesucristo es el único que te puede quitar todo ese vicio que tú tienes. El Señor Jesucristo es el único que puede cambiar tu corazón. Nosotros como seres humanos no podemos cambiar el corazón de un ser humano, solo el Señor Jesucristo, porque Él fue el que te creó. Él fue el que te formó en el vientre de tu madre. Él fue el que te puso cada órgano en tu cuerpo, cada miembro te lo puso, te lo formó perfecto. Porque todo lo que el Señor hace, lo hace perfecto, y Él nunca lo hace a medias. Nunca lo hace a medias. Las aflicciones vienen porque nosotros desobedecemos la palabra de Dios. Amén. Vaya conmigo allá a Judas. El libro de Judas está antes de Apocalipsis. Y vamos a ver lo que dice aquí Judas, y el verso número 14 y el verso número 15. Judas nomás tiene un capítulo. Mire lo que dice el verso 14 y el verso 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho limpiamente, y de todas sus cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Era lo que yo le decía, él tiene el poder para cambiar
a todas esas personas con un corazón duro, con un corazón de piedra. Él tiene el poder para transformarlo a un corazón de carne. Dice que aquí dice para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas sus cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Vea cómo vemos aquí que el Señor está diciendo que Él puede cambiar. Él puede cambiar la obra del impío, Él puede cambiar la obra de aquel que está haciendo mal, aún a su cuerpo, Él puede cambiar todo eso. Amén. Él lo puede hacer. Él es el único que tiene el poder para cambiar los corazones, pero así es como Dios honra. Si tú le buscas a Dios, si tú honras a Dios, como buscándole, aceptando y decirle, Señor, te he fallado, he destruido este cuerpo con vicios, con todo esto que le he metido, pero he venido delante de ti con un corazón contrito para que tú me perdones, para que tú me salves, para que tú me restaures. Cuando tú llegas con ese corazón dispuesto a que Dios haga la obra en ti, Dios te va a honrar. ¿Cómo? Limpiando tu cuerpo, sanando todo lo que tú te tus heridas, porque el Señor Jesucristo dice que Él sana todas nuestras dolencias, nuestras heridas. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Le termino con Hebreos capítulo 1. Regresemos a Hebreos capítulo 1 y vamos a ver lo que dice el verso número 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. ¿A quién de los ángeles le ha dicho hijo? A nadie. A ninguno de los ángeles le pudo llamar o le ha llamado mi hijo eres tú. Pero mire qué privilegio nosotros tenemos, que Dios nos ha honrado. Cuando dice ahí su palabra en Juan capítulo 1, el verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de llamarlos hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios ya. Buscamos al Señor porque era necesario que lo buscáramos nosotros a Él. Y Él, cuando nosotros lo buscamos a Él, Él vino a nuestras vidas y nos ha llamado sus hijos. Somos hijos de Dios. Amén. Todos los que somos hijos de Dios somos aquellos que le hemos recibido y creído en su nombre, y Él nos ha honrado con decirnos que somos hijos de Él, somos hijos de Dios y somos herederos de la promesa, herederos de la vida celestial, de esa vida eterna en la cual vamos a estar eternamente con el Señor. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. Que el Señor siga honrando a cada uno de los que buscan y le temen al Señor Jesucristo. Dios honra a quien le honra. ¿Cómo vamos a honrar a Dios? Tratando de serle fiel a Dios, obedeciendo su palabra para que Dios nos honre a cada uno de nosotros. Que el Señor Jesús les bendiga, les guarde, los proteja y que mande ángeles y arcángeles para que haga muralla alrededor de cada uno de nosotros y de cada uno de nuestros familiares. ¿Cómo? Honrando a Dios, buscando a Dios y obedeciendo su palabra para que Dios nos honre a nosotros. Que el Señor Jesús le bendiga y que la paz de Cristo siempre, siempre abunde en cada uno de nuestros corazones. Amén. Y que el Señor Jesús les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes y nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.